Ahora sí, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia y puntualidad. Me presento, soy Felipe Alvarado, gerente comercial de JR Consultores y JR Taxes. Somos expertos en servicios de outsourcing, asesoría contable, laboral, tributario, legal y de back office. Hemos logrado interpretar de forma eficiente los dolores de nuestros clientes y así poder mantener una planificación ordenada para el bienestar de sus negocios. En esta nueva sesión de webinar, les contaremos y analizaremos en detalle las implicancias tributarias sobre este nuevo y ya anunciado IVA en los servicios profesionales. No olviden que rige a partir del 1 de enero del 2023, y esto incluye todos los servicios y asesoría del tipo profesional. Ahora bien, existen algunas exenciones que iremos revisando y algunas opciones legales donde podremos ayudarlos para poder así orientarlos a tomar y proyectar de forma óptima la continuidad de sus negocios. Este webinar será enviado a cada uno de ustedes y será cargado en la nube, como ya les comenté. Podrán revisarlo, verlo nuevamente en nuestras redes sociales, LinkedIn principalmente, canal de YouTube y sitio web. Ahora bien, y para no alargar esta introducción, los dejo con Carlos San Martín, experto y docente en temas relacionados con impuestos, con una amplia trayectoria y magíster en tributación, más de 15 años de experiencia liderando la gerencia tributaria en JR Consultores y socio fundador de JR Taxes, asesoría tributaria de alto nivel. Muchas gracias, Carlos, por la asistencia. Te doy la palabra para que podamos comenzar con este tema tan relevante que parte ya el próximo año. Bien, Felipe, muchas gracias. Faltó solamente el redoble de tambores, ahí está bien producido el comienzo. Está bueno. Bien, hola a todos, hola a todos. Bueno, he visto que en el chat ya están saludando bastante. Bueno, qué bueno que pudimos tener un webinar nuevamente y poder llegar a tratar este tema que es bien interesante acerca de el IVA a los servicios profesionales. Hay algunas reglas un poco más claras, ¿cierto? Con la circular 50, que salió hace poco en octubre, pero vamos a estar contando, ¿cierto? Comentando cuáles son las características o cuáles son los lineamientos, ¿cierto? Que está teniendo el Servicio de Impuestos Internos precisamente para poder llegar a considerar algo como IVA o podríamos llegar a considerarlo como exento, ¿sí? Bien, partamos. Si yo quisiera llegar a definir esto de manera rápida y terminar el webinar acá, yo podría decir automáticamente que el artículo 2, número 2 de la ley del IVA se modifica y se elimina esta última parte, donde menciona que siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20. Recuerden que lo que viene, ¿cierto?, con esta modificación, ¿cierto?, hablando de servicios, menciona que es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Y este servicio, ¿cierto?, va a quedar grabado de acuerdo a lo que recién estábamos comentando. Ahora, recuerden que esto nace, ¿cierto?, a contar de esta ley de la PGU, ¿cierto?, la ley 21.420, que nace en febrero del año 2022, donde elimina o reduce varias exenciones para poder financiar la pensión garantizada universal, la PGU, ¿cierto? Y con eso, dentro de esas modificaciones, se incorpora también este IVA a los servicios profesionales. Vamos a ver cuándo tiene vigencia y cuándo podría llegar o no a quedar grabado. Al eliminarse tan solo esta parte del artículo 2, número 2 de la ley del IVA, se menciona automáticamente que todo queda grabado, ¿sí? Todo queda grabado. Entonces yo podría por definición decir todos los servicios profesionales o asesorías profesionales que yo pudiera llegar a prestar van a estar grabados con IVA. Esa es la realidad ahora a contar del 1 de enero del 2023. Ahora, siempre viene un salvo, ¿cierto? Salvo exista alguna exención que la vamos a ver a continuación. Esta es como la estructura, no pretendo aburrirlo en esta parte, pero cuando se habla de actividades de primera categoría, en el artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta, tenemos del 1 al número 6 actividades que son explotación de bienes raíces, renta de capitales mobiliarios, comercio, industria, sociedades, corredores, comisionistas, colegios, clínicas. El número 5, prácticamente todo lo que no está contemplado en el 1, 2, 3, 4, y el 6, premios de lotería. Entonces, con esta modificación, todas estas actividades de primera categoría, en principio, ¿cierto?, quedarían automáticamente grabadas con IVA, ¿sí? Con IVA.
específicamente hablando del IVA a los servicios profesionales, ¿sí? IVA a los servicios profesionales. Recuerden que hasta ahora la facturación que uno puede llegar a tener por estos servicios, no importando el tipo jurídico, es exenta, ¿verdad? Es exenta. Entonces, acá la ley hace una mención y junto con esta ley 21.420, ¿cierto? Del proyecto, o de la ley más bien dicho, que elimina o modifica la PGU, menciona que en el artículo 8º transitorio de esta ley, las disposiciones que están contenidas entrarán en vigencia a contar del 1 de enero del año 2023. ¿Ya? No hay un plazo prorrogable, sino que automáticamente ya, pasando al 1 de enero del 2023, todos nuestros servicios profesionales quedarían afectos a IVA. ¿Ya? Afectos a IVA. Ahora, dentro de del mismo artículo 8º transitorio, la ley menciona con todo dichas modificaciones no se aplicarán respecto de servicios que estén comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan iniciado adjudicadas o hayan sido, perdón, adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1 de enero del 2023. Es decir, si yo tengo algún contrato, ¿cierto?, con alguna licitación del Estado y se aprobó antes del 1 de enero del 2023, todo lo que yo vaya a facturar, ¿cierto?, por dicho proyecto, lo debo llegar a facturar exento de IVA, ¿ya? Exento de IVA. Dentro de las mismas modificaciones, apuntando, ¿cierto?, dice acá LIPS, Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, ¿cierto? Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Cuando me habla acerca del artículo 10, menciona quién es el sujeto o quién es el que va a estar afecto a este impuesto. En este caso, ¿cierto?, el artículo 10 menciona que el impuesto establecido en el presente título, hablando del IVA, afectará al vendedor, ¿ya? Sea que celebre una convención que esta ley defina como venta o equipare a venta. Y luego en el artículo 11, lo que está marcado en azul, ¿cierto?, menciona específicamente en la letra E que el beneficiario del servicio que sea un contribuyente del impuesto de este título, o sea, que sea un contribuyente de IVA. Recuerden que hay una diferencia, ¿cierto?, de ser un contribuyente afecto a IVA y contribuyente que pueda llegar a ser exento de IVA. Acá nos estamos refiriendo a un contribuyente que sea de este impuesto, menciona la ley. Siempre que la prestación sea realizada por un prestador domiciliado o residente en el extranjero. ¿Ya? ¿Por qué quisimos llegar a tomar estos puntos? Hay un tema muy importante que está en el artículo 12. Esto yo no pretendo marearlos con tanto artículo y quiero tratar de hacerlo bien simple, pero la ley del IVA menciona en ciertas oportunidades que algunos temas o algunos servicios, ¿cierto?, van a llegar a quedar exentos, pero otros van a llegar a quedar afectos. Y es por esto que el artículo 12 menciona, estarán exentos de este impuesto, o sea, van a estar exentos de IVA. Lo que dice el artículo 12, letra E, número 7, los ingresos que no constituyen renta, del artículo 17 de la Ley de la Renta, y todos los afectos al impuesto adicional que establece el artículo 59 de la misma ley. Si yo me voy al artículo 59, principalmente habla en 59 número 2, asesorías profesionales. Y eso lo está catalogando, ¿cierto?, con una tasa de un 15%. Me estoy yendo a impuesto adicional, pero solamente por lo que está acá en color rojo dice salvo que respecto de esto último se trate de servicios prestados o utilizados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación de las leyes o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que si yo estoy recibiendo, ¿cierto?, algún servicio que está prestado en territorio nacional de un extranjero, domiciliado o residente del extranjero, y debiera llegar a afectarlo con impuesto adicional, solo pago el impuesto y quedo exento de IVA. Pero el tema es dónde está el color rojo, dice salvo, ¿cierto?, que gocen de alguna exención. Recuerden que Chile tiene 33 convenios vigentes, suscritos y vigentes, y dentro de algunos convenios menciona que estos servicios de asesorías profesionales podrían llegar a quedar exentos, ¿ya? Pueden quedar exentos porque se van a tratar como beneficio empresarial, por lo tanto, no se va a pagar impuesto adicional. Entonces, en ausencia del impuesto adicional, yo debiera aplicar IVA, ¿sí? Yo debiera aplicar IVA. Entonces, acá el consejo o la revisión más bien que uno tendría que llegar a hacer es darle una doble lectura a lo que alguna vez analizamos o revisamos de
las tasas de impuesto adicional que podrían llegar a considerarse en cada convenio de tributación con estos 33 o 34 países que tenemos vigentes en Chile. Bueno, el artículo 8 que menciona también, y hablando ya netamente acerca de las exenciones, ¿cierto?, de IVA, menciona que todos los ingresos mencionados en el artículo 42 y 48 de la Ley de la Renta, 42, número 2, me habla acerca de los servicios profesionales, ¿ya? Servicios profesionales, y lo que está en verde es lo que va a contar, lo que va a estar vigente a contar del 1 de enero del 2023, donde dice que para todos estos efectos, quedarán comprendidos los ingresos de sociedades profesionales referidas en el artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de primera categoría. Hasta ahora, año comercial 2022, lo que funciona es que cualquier tipo de sociedad, no importa el tipo jurídico, y tenga estos servicios, algunos tipos de servicios, perdón, dije algunos tipos jurídicos, esto no es así. Si tengo sociedades que son limitadas, ¿ya?, y están acogidos a este artículo 42, número 2, principalmente lo que hacen, prestan servicios profesionales, principalmente algunos abogados que he visto, la mayoría hemos visto que son temas de abogados, y lo que hacen acá es tener una boleta honorario donde tiene alguna inscripción y principalmente emiten boletas, ¿cierto?, por desarrollar alguna actividad que son servicios de profesionales, ¿ya? Servicios de profesionales. Esto con la modificación de la ley, ¿cierto?, de igual manera queda exento, pero lo que se va a centrar la ley es en algunas modificaciones que los vamos a ver después de la lámina siguiente. Quise tratar este tema de la exención de los servicios médico-ambulatorios para poder encasillarme, ¿cierto?, en el IVA a los servicios profesionales, que es la pregunta más cuestionada en este último tiempo de si puedo o no puedo, o qué aristas debiera llegar a reconocer para poder llegar a tener exención de IVA. Dentro de las modificaciones, ¿cierto?, que se agregan a contar del 2023, el artículo 12, letra E, número 20, menciona un párrafo, o dos párrafos en este caso, donde señala que otro servicio exento de IVA referido en la circular, esta circular que hace referencia a la circular 50, salió el 27 de octubre del 2022, hace poquito, y dice que el que refiere en específico a los servicios prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud, propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. También agrega, dice, por tanto, en términos generales, las prestaciones de salud, efectuadas o no, por clínicas, hospitales, laboratorios y otros, se encontrarán grabadas con IVA solo cuando las prestaciones médicas sean ambulatorias, estas quedarán exentas de IVA, independiente de quién sea el prestador. Acá la circular 50 menciona que a mí me da lo mismo, dice la circular, términos coloquiales, ¿cierto? Me da lo mismo cuál sea el tipo jurídico que esté prestando este servicio ambulatorio. Sociedad anónima, sociedad por acciones, limitada, da lo mismo, ¿ya? Acá lo que está dejando con exención es el servicio ambulatorio. Ahora, cuando queremos saber a qué se refiere, ¿cierto?, este servicio ambulatorio, son principalmente, ¿cierto?, aquellas valorizaciones que están ordenadas por disposiciones de salud, ¿sí? Las nóminas de aranceles de aranceles médicos. O sea, si yo tengo la opción de poder llegar a pagar un bono para que sea más simple, esas son las prestaciones que van a estar acá dentro de esta exención como servicio médico ambulatorio y que quedarían exentas de IVA, ¿ya? Quedarían exentas de IVA. Por lo tanto, en un servicio médico ambulatorio, yo podría llegar a tener algunos servicios, de hecho, odontológicos, que hay algunas operaciones que se hacen y tienen este tipo de bonos, también podrían llegar a quedar exentas, ¿sí? Servicios médicos que no necesariamente, dice la circular 50, puedan llegar a ser prestados por médicos, también podrían llegar a quedar exentos. Entonces es interesante lo que menciona acá, de poder llegar a dejar estas prestaciones ambulatorias, ¿cierto?, que sean exentas.
De hecho, dentro de la circular también hace una mención y dice que hay una resolución, la resolución 89 del año 2022, donde la Subsecretaría de Redes Asistenciales actualiza, ¿cierto?, los aranceles de manera anual. O sea, ahí uno tendría que estar revisando si estos servicios que se están prestando están dentro de estos aranceles. Espero que hasta aquí vayamos bien. Bien, dentro de los servicios profesionales, ¿ya? Los requisitos para poder llegar a quedar exento de IVA, la ley menciona que la ley 21.420 menciona que dependiendo de los requisitos, y la circular 50 se vino a manifestar con los requisitos que podría o puede llegar a tener, o debe llegar a tener, más bien dicho, alineado, ¿cierto?, con la circular 21 del año 91, donde dice que primero que todo debe ser sociedad de personas, deben ser sociedades de personas. Aquí hay bastante confusión. Habían varios que tenían pensado, ¿cierto?, que esta sociedad de personas, como lo dicen en algunas partes, ¿cierto?, que las sociedades de personas también podrían ser las EIRL, ¿ya?, las con RUT 78, que era una única persona. Yo mismo, por ejemplo, si creo una iniciación de actividades como IRL, voy a ser socio de esa EIRL, ¿cierto?, pero con un RUT 78 millones. También hacían mención a empresario individual. En algún momento también hay oficios que dicen que dentro de la sociedad de personas también podríamos llegar a considerar los empresarios individuales. Yo mismo, ¿cierto?, con primera categoría, mi mismo RUT, ¿cierto?, sería también una sociedad de personas. Pero lo que hace la circular 50 viene a aclarar y viene a decir, mira, lo único que pueden llegar a considerarse como servicios de exención para que puedan postular a sociedades de profesionales son las limitadas. No pueden las sociedades por acciones, sociedades de capital, ¿cierto?, sociedades por acciones, comandita por acciones, sociedad anónima, no pueden. Y dentro de las sociedades de personas, que se les llama en varios oficios también, no podrían tampoco las EIRL y tampoco podrían los empresarios individuales. Por lo tanto, la única sociedad para que pueda formar parte de esta sociedad profesional exenta de IVA debe ser limitada, ¿ya? Ahora, dentro de estos requisitos, que tienen que ser requisitos copulativos, no pueden llegar a faltar alguno de estos antecedentes dentro de la creación de esta sociedad. Debe tener actividades de prestación de servicios y asesorías profesionales, ¿ya? Ese sería el único giro que podría llegar a tener. De hecho, habían algunos oficios, después que salió la ley 21.420, que hablaba acerca del objeto social, lo que estaba en la escritura. Si ustedes de repente ven escrituras, pueden ver 4 o 5 páginas llenas de giros, ¿cierto? Y en algún momento habilito algo, o el que más me acomode, ¿cierto?, esperando que en algún momento podría llegar a generar alguna otra actividad. Los oficios, lo que mencionaban era que dentro del objeto social tenía que tener la exclusividad de servicios o asesorías profesionales. Lo que vino a ser la circular 50, vino a decir, mira, el objeto social sí, claro, es lo esencial, lo importante, pero acá lo que interesa realmente es lo que esté habilitado, ¿cierto?, como actividad económica en el servicio de impuesto interno. Entonces, si usted tiene en una sociedad que ya es, primero, limitada, y lo otro tiene el giro exclusivo, ¿cierto?, de servicios de asesorías profesionales, podría, ¿cierto?, llegar a quedar exento si seguimos cumpliendo los otros requisitos que vienen a continuación. Recuerden que dentro de esto, uno podría decir, oye, pero yo no saco todo mi dinero de la sociedad y yo necesito, tal como está, ¿cierto?, la inflación, necesito que esto no pierda tanto valor, entonces necesito tener algunos fondos mutuos, alguna inversión, un depósito a plazo, y la misma circular 50 también hace mención de esto. No hay problema que usted pueda llegar a tener alguna inversión ocasional, dice, ocasional, no como giro, sino que inversión ocasional, tomando, por ejemplo, depósito a plazo, fondo mutuo, y lo otro que dice, o instrumentos, pero de corto plazo. Eso es lo que dice la circular 50. Entonces, en un supuesto o una supuesta revisión o fiscalización, podrían llegar a revisar. O sea, si yo estoy ganando al año 500 millones de pesos y tengo invertidos ya por esta sociedad profesional en 1.000 millones de pesos, hay algo raro, ¿cierto? Hay algo raro. Salvo que sea acumulado, no sé, algo que se le empiece a ocurrir a alguna persona ingeniosa.
Dentro de esto también menciona que estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes que coadyuven, ¿cierto?, a la prestación del servicio profesional. Es decir, que cada socio que está, recuerden que son sociedades de personas, entonces tienen que ser socios. Cada socio que está aguas arriba, ¿cierto?, de esta sociedad debe tener un título afín, debe tener una profesión. De hecho, la circular 50 lo que menciona es que tiene que tener un título universitario o algo reconocido por el Estado, ¿cierto? O algo que pueda llegar a, u otro organismo que pueda llegar a reconocer alguna profesión u oficio. ¿Ya? Eso es lo que reconoce o acepta, ¿cierto?, la circular 50 del 2022. Por lo tanto, si yo no tengo un giro afín con lo que yo estoy prestando, ahí yo tengo que tener cuidado y posiblemente levantar una alerta que no podría llegar a ser una sociedad de profesional. ¿Ya? Sociedad de profesional. Recuerden que en este tiempo la prestación de servicios profesionales es bien integral, entonces podría tener un ingeniero civil, un abogado, un contador, un auditor y no tendría ningún problema. ¿Sí? Otra cosa interesante, ¿cierto?, es que la misma circular 21 del 91 y esta circular 50 mencionan que todos sus socios pueden ser personas naturales u otras sociedades profesionales, ¿ya? ¿Podría llegar a ser otra sociedad jurídica? Por supuesto que sí, pero esta sociedad jurídica también debiera ejercer, ¿cierto?, profesiones que sean asimilables, ¿cierto?, a una sociedad profesional. No puede ser que exista una persona y diga, ¿sabes qué? Felipe, tenemos que crear una sociedad y Felipe no va a aportar nada, solamente aporta el flujo, aporta dinero, aporta capital y yo voy a estar por otro lado trabajando dentro de la sociedad. En ese caso también se pone la circular 50 y menciona que no pueden existir socios capitalistas, ¿ya? No puede existir un socio que solamente aporte capital, sino que tiene efectivamente que estar prestando algún servicio que sea relacionado, ¿cierto?, con el giro de asesoría profesional que tiene esta limitada. Bueno, lo último ya se lo señalé. En las profesiones, ¿cierto? Adelante acá. Ahí sí. Las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Es algo que sí lo manifiesta la circular 50. Ahora, dentro de esto también llama bastante la atención porque en este último tiempo han salido bastante oficios que hablan acerca de, o aclaran algunas consultas que le han hecho el servicio, y dentro de esta una bien interesante, un químico farmacéutico tiene una sociedad profesional con un contador. Entonces prestan servicios de asesoría y le dice, oye, pero yo soy químico farmacéutico, trabajé bastante tiempo como gerente, tengo experiencia, tengo expertise, y tomé unos diplomados de impuestos, de tributación. ¿Puedo llegar a tener una sociedad de profesionales siguiendo la misma lógica, ¿cierto?, que habla esta circular? Y el oficio dijo que sí, el servicio le dijo que sí, que podrían llegar a tener una sociedad de profesionales, aun cuando su profesión no haya sido esa, pero sí se especializó, y de hecho la conclusión de este oficio menciona que como te especializaste, ¿cierto?, en temas de tributación, podría llegar perfectamente a tener también una sociedad de profesional, y si sigue todos estos requisitos copulativos que están acá en pantalla, podría llegar a quedar, no, debe llegar a quedar exenta de IVA, ¿ya? Debe quedar exenta de IVA. Bien. Dentro de las tributaciones, ¿cierto?, de estas sociedades de personas, varios se han preguntado, ¿cierto?, si yo estoy como una sociedad de profesionales y me acojo al artículo 42, número 2, la lógica, ¿cierto?, de estas sociedades del 42, número 2, es que emitan boletas de honorario, ¿cierto?, como empresa, y luego los socios, ¿cierto?, los socios que están agua arriba, se reparten de acuerdo a los porcentajes de participación o lo que digan los estatutos, y si fuera 50 y 50, se reparten esa utilidad que genera esta sociedad de personas, y luego ellos tienen que tributar en el mismo año, ¿cierto? Por lo tanto, acá es como una forma de asignar lo que corresponda de utilidad a cada socio para que tribute en su global complementario, en su renta personal, automáticamente en el año de la generación del ingreso. Pero este artículo 42 también menciona que de igual manera, ¿cierto?, o sin perjuicio de lo anterior, y tal como la misma norma permite, las sociedades profesionales pueden optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de primera categoría, debiendo en este caso emitir facturas o boletas
por la prestación de sus servicios no afectas o exentas de IVA. Ojo que acá la ley permite, ¿cierto?, que yo pueda llegar a, dado que estamos en un contexto, ¿cierto?, que esto no partió con afecto a IVA, no partió afecto a IVA, ¿cierto?, estos servicios profesionales, ya hay varias sociedades que ya tienen utilidades acumuladas, tienen una vasta trayectoria, ¿cierto?, tienen un RUT que ya lo tienen promocionado por todos lados con sus clientes, entonces es muy complicado poder eliminar estas sociedades y después crear una nueva con un inicio prácticamente en cero. Entonces, la circular 50 también menciona que pueden llegar a optar, ¿cierto?, estas sociedades, de acuerdo a esto, a la primera categoría. Acá van a haber muchas sociedades, ¿cierto?, que van a tener otro tipo jurídico. Recuerden que el único tipo jurídico que permite una exención en los servicios profesionales son las sociedades limitadas, ¿cierto? Sociedades de personas que sean limitadas. Si yo soy SPA, si yo soy sociedad anónima, ¿cierto?, y quiero llegar a optar a esta exención, debo transformarme, ¿ya? Debo transformarme. Si yo me transformo a una limitada, tiene que seguir lo que está a continuación. Dice, para lo anterior, dicha opción, ¿cierto?, debe ser ejercida dentro de los 2 meses de la sociedad, en que la sociedad inicie actividades, esto es lo que dice el artículo 68 del Código Tributario, o bien, ¿cierto?, dentro de los primeros 3 meses del año comercial en que quiere ejercer este sistema de tributación. Entonces, nosotros deberíamos llegar a tener la opción, la circular 50 menciona que va a salir una resolución. Hace poquito el servicio había habilitado en las peticiones administrativas una opción para poder acogerse al registro de asesorías profesionales. Hoy día lo busco y no está. Pero debiera salir una resolución donde diga que las sociedades que se pueden estar transformando, ¿cierto?, haciendo todo en regla para poder llegar a optar esta exención, puedan acogerse, ¿cierto?, dentro de los 3 primeros meses que menciona esta norma. Bueno, otra cosa también, hay algunos que les gusta estarse cambiando de segunda categoría a primera categoría, y acá lo que dice es que una vez que haya optado un régimen de primera categoría, el contribuyente no puede volver a acogerse a segunda categoría, ya que ejercer dicha opción es de manera irreversible, ¿ya? Irreversible. Ya les comenté, ¿cierto?, que el artículo 42, número 2, cuando hablamos de las sociedades de personas, si es que estamos en segunda categoría, debo tributar automáticamente en el año de la percepción del ingreso, ¿cierto? No hay una opción de poder llegar a dejar utilidades acumuladas en nuestra sociedad, precisamente porque no somos contribuyentes de primera categoría. Si yo me acojo a estas normas de primera categoría, voy a regirme tal cual, ¿cierto?, por la norma del artículo 14. Esto me dice, ¿cierto?, que voy a estar tal cual como las sociedades que ustedes comúnmente ven. Sociedades 14A, semi-integrado, 14D número 3, régimen general ProPyme, o 14D número 8, régimen de transparencia. A cualquiera de esos regímenes de tributación yo podría llegar a optar, ¿cierto? Acá, ojo que aun cuando seamos sociedades de personas, debo siempre estar controlando todos los requisitos para poder llegar a estar en PYME, si no quedaría automáticamente, ¿cierto?, en un régimen semi-integrado, si es que estoy optando por quedarme en un régimen de primera categoría. Dentro de eso, ¿cierto?, la misma circular menciona, la circular 50, que de acuerdo a todas estas modificaciones, a contar del año 2023, todas estas sociedades de profesionales que pueden llegar a optar por tributar de acuerdo a las normas de primera categoría, deben emitir factura o boletas no afectas o exentas de IVA. Lo deben hacer a contar del 2023. Un entre paréntesis, en la práctica lo que se está haciendo ahora, todas estas sociedades profesionales siguen emitiendo estas boletas de honorario, ¿ya? Y boletas de honorario que tiene una nomenclatura, una frase que dice sociedad de profesionales que está afecta a primera categoría, ¿ya? Pero siguen emitiendo estas boletas de honorario, ¿ya? Se supone, ¿cierto?, que a contar del 1 de enero del 2023 ya va a quedar todo habilitado para poder emitir estas facturas que menciona esta circular. Y también menciona que todas las sociedades que califiquen como profesionales y tributen con el impuesto global complementario o adicional, ahí me está hablando, ¿cierto?, contribuyentes finales, me está hablando de personas naturales o extranjeros, también podrían ser, ¿cierto?, que tengan adicional. Da lo mismo si es persona natural o sociedad el extranjero.
de acuerdo con lo establecido en el 43 número 2, deben continuar emitiendo boletas de honorario electrónicas. En este caso, ¿cierto? Si siguen como profesionales y están emitiendo boletas de honorario, las personas naturales pueden seguir emitiendo estas boletas de honorario, ¿ya? Precisamente porque, si se acuerdan del comienzo, ¿cierto?, de esta charla, hablamos que el artículo 2 había sido modificado, donde lo principal decía que todas las asesorías profesionales van a quedar afectadas a IVA, ¿cierto? Salvo exenciones. Y como existe una exención del artículo 42, número 2, por las boletas de honorarios, ¿cierto? Entonces, cada persona que quiera llegar a emitir una boleta de honorario como servicio profesional no va a quedar grabado IVA, por supuesto, y va a seguir emitiendo estas boletas de honorario. Ahora, si le conviene o no, ahí tendría que verlo, ¿cierto? Recuerden que hay una ley también que menciona que al año 2028 vamos a llegar a un 17% de retención, ¿ya? Entonces, son todas estas cartas que uno tendría que llegar a jugar para ver si sigo tributando de la misma manera que estoy ahora o trato de reorganizarme. ¿Ya? Trato de reorganizarme. A propósito de reorganización, varios se preguntaban qué ocurriría, o nos preguntábamos en realidad, qué ocurriría, por ejemplo, si yo quisiera, antes de la circular 50, si yo quisiera llegar a transformarme de SPA a limitada, cumpliendo todos los requisitos copulativos que ya vimos, precisamente o con el único fin de poder llegar a quedar exento de IVA, si eso iba a ser una conducta elusiva o no. Entonces, varios estábamos ahí aun cuando se menciona, ¿cierto?, que uno tiene derecho, ¿cierto?, a poder llegar a cambiarse a una economía de opción, pero lo mejor es que lo dijo la circular. La circular habla acerca de esto y dice, mira, por abuso o simulación en reorganización para tributar como sociedad de profesionales, es relevante mencionar que la opinión del servicio plasmada en esta circular deja de manifiesto que una sociedad se reorganice o reestructure para tributar como sociedad de profesionales para quedar exenta de IVA por sus servicios en sí mismo no configura abuso o simulación. Entonces, si usted no está haciendo nada extraño, ¿cierto?, más que transformarse precisamente para poder llegar a quedar con IVA, ya la circular 50 nos dice que acá no se va a aplicar el artículo 4 ter del Código Tributario. 4 bis, perdón, 4 bis del Código Tributario. Bueno, dice también que lo anterior es de gran importancia, ya que se trata de un dictamen de carácter vinculante para el servicio, estableciendo que el hecho que los contribuyentes se organicen a través de sociedades de personas con el fin de quedar exentos del pago del IVA por sus servicios no constituye en sí un acto elusivo simulado, no siendo por lo tanto aplicable, ¿cierto?, la norma antielusiva que establece el artículo 4 bis del Código Tributario. Ahora, siempre le colocan esta última parte en algún comentario ante el servicio. Lo anterior es sin perjuicio que otros elementos o acciones y acciones conexas del contribuyente podrían configurar acciones elusivas, pudiendo ser sujetas a revisión por parte del servicio. O sea, en cualquier momento lo pueden llegar a revisar, pero si su única finalidad, ¿cierto?, fue quedar dentro de la competencia, ¿cierto?, transformarse de una limitada, de una SPA, sociedad anónima, prestadoras de servicio y transformarse, ¿cierto?, a una limitada, no habría ninguna consecuencia, ¿cierto?, por abuso o simulación dentro de estas normas de elusión. Bien, ya estamos casi terminando, así que para que no se estresen. Dentro de esto uno podría hacer un esquema o un gráfico bien simple, ¿cierto? Podría decir, mira, si solamente me enfoco en las asesorías de servicios profesionales, hay algunas que van a quedar afectas a IVA y otras que van a quedar exentas. Las afectas automáticamente van a quedar todas las sociedades que sean de capital, ¿ya? SPA, sociedad anónima, comandita por acciones, todas esas van a quedar automáticamente afectadas a IVA. Ah, pero oye, ¿y si solamente tengo un giro de profesionales? O si solamente, ¿cierto?, estoy constituido por profesionales, ¿de igual manera voy a quedar afecta a IVA? Sí, la respuesta es sí, va a quedar afecta a IVA. ¿Afecta a IVA también quién? Las empresas individual de responsabilidad limitada, el empresario individual, eso quiere decir la EI, y también las limitadas que no cumplan, ¿cierto?, con los requisitos que hablamos anteriormente. Pero si lo vamos por el lado de la exenta, podríamos tenerlo mucho más simple y decir, mira, quedan exentas todos los del artículo 42, número 2, ¿ya? Sociedades de profesionales,
personas que emiten boletas de honorario van a seguir quedando exentas, ¿ok? Y también, ¿cierto? Las sociedades de profesionales, pero está entre paréntesis, las limitadas, obviamente, ¿cierto? Que tiene que cumplir con todos los requisitos de exención que ya vimos, ¿cierto? Anteriormente. Y estas sociedades de profesionales podrían llegar a optar automáticamente, dice la circular 21 del año 91, que yo tengo que automáticamente considerarlas como de segunda categoría, ¿ok? De segunda categoría. Por eso es que la circular 50 menciona, yo puedo optar a ser primera categoría. Entonces, voy a ser segunda y puedo optar a primera, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos dos mundos, usted podría llegar a quedar exento. Servicios de asesorías profesionales, exento de IVA, sociedad de personas limitadas, cumpliendo con todos los requisitos, por supuesto, y siendo contribuyentes de segunda categoría o de primera categoría. Y dentro de la primera categoría, ¿cierto? Dentro de la primera categoría, yo me voy a regir por las normas de primera categoría, donde dentro de las cosas, ¿cierto?, que uno debiera llegar a considerar automáticamente son las normas del artículo 31, ¿cierto? Si yo, esto no es ser muy técnico, sino que lo que habla la ley, ¿cierto?, es que si yo me rijo primera categoría, voy a regirme con todas las de la ley, ¿cierto? Del artículo 29 al 33, donde me habla acerca de los ingresos, menos los costos, menos los gastos, menos ajustes, todos los ajustes que pudiera llegar a tener. Y dentro de esos gastos que se hacen mención está el artículo 31, inciso cuarto, artículo 31, menciona que todos estos gastos podrían llegar a quedar aceptados, ¿cierto?, en primera categoría, ¿ya? Esta acá dice modificado, ¿cierto?, porque fue la última modificación que se efectuó con la ley 21.210, que fue el 2020, pero ¿a qué quiero ir con esto? Que todos estos gastos podrían llegar a reconocerlos como gastos aceptados dentro de su sociedad. ¿Ya? Entonces, en los análisis que hemos hecho, ¿cierto?, de estos tipos de sociedades, yo lo que diría, o lo haría bien rápido, si es que no tengo más antecedentes, podría llegar a decir, oye, tú consumes todas las utilidades, esto es como tratar de hacer el escenario cuando entramos en una reforma del 2017, en un atribuido semi-integrado, para los que no entienden, no importa, igual se los voy a explicar. Si yo quisiera, ¿cierto?, retirar casi todas las utilidades de mi empresa, por supuesto que quizás me conviene quedarme, ¿cierto?, como segunda categoría. No tendría problema, ¿cierto?, si es que no quiero acumular utilidades en la sociedad. Si yo no retiro todo, lo más probable es que te convenga, ¿cierto?, acogerte a primera categoría, ¿ya? Acogerse a primera categoría. Dentro de eso, tenemos varias cosas, ¿cierto?, que podríamos llegar a optar también, por ejemplo, depreciación acelerada. Hay depreciaciones aceleradas que todavía están vigentes. El tema de los sueldos, salarios también podrían llegar a ser. De hecho, la circular 50 hace una mención. Dice, oye, ¿y cómo yo me puedo llegar a pagar? ¿Puedo llegar a tener un sueldo como socio en esta sociedad de profesionales? Y la circular 50 dice que sí, que no hay problema, podéis llegar a tener el sueldo. Otros también preguntaban en algún momento, ¿yo puedo llegar a emitir alguna boleta de prestación de servicio siendo socio, ya, socio a esta sociedad de profesionales? Y lo cierto es que la circular 50 no lo dice, ¿cierto? Pero con esta modificación de los nuevos gastos o el nuevo criterio que está teniendo, ¿cierto?, la ley y luego el servicio, se especifica claramente, ¿cierto?, en la circular 53 del año 2020. Entonces, yo también podría tener alguna boleta honorario por prestación efectiva, ojo, efectiva, una prestación real, a la sociedad. Yo no tendría problema, ¿cierto?, en reconocerla como gasto dentro de mi sociedad de profesional. Y ya para cerrar, algunas casuísticas que ocurren dentro de esta materia, ¿cierto? Ya la primera slide decía licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas antes del 1 de enero del 2023. Esa pregunta es, ¿quedará o quedará afecta o quedará exenta? Y lo cierto es que queda exenta, ¿cierto? Por todos los contratos que yo haya firmado antes, ¿cierto?, de esta fecha de entrada en vigencia. La pregunta que dice, giro exclusivo de las sociedades profesionales y efectos de la muerte de uno de sus socios. Bueno, ahí salió justamente un oficio el 3243 de este año, donde dice que, claro, al morir el socio, automáticamente queda una sucesión y por lo tanto tendríamos que disolver, no podría llegar a seguir quedando exenta de IVA esta sociedad, ¿ya? No podría llegar a quedar exenta
en ese momento. Si después los socios se reúnen y son profesionales, bueno, cumpliendo los requisitos podrían llegar a participar. Con el tema del giro exclusivo, tiene que ser sociedad de profesionales o asesorías, ¿cierto? Profesionales. Tienen que ser ese giro. Pero nada dicta, ¿cierto? Que yo pueda llegar a proteger mi capital con el fin de estar preservando el flujo de mi caja con tanta distorsión, ¿cierto? En nuestra inflación o desvalorización, más bien dicho, ¿cierto? Yo puedo llegar a tener inversiones ocasionales tomando los depósitos a plazo, tomando fondos mutuos, o algún instrumento financiero, ¿cierto?, de corto plazo. Lo señala el oficio y lo señala también la circular 50. Prestar actividades educacionales. Ya, acá hay un punto muy importante porque estos servicios que son educacionales o de capacitación, ¿ya? Varios quedaban confundidos de qué es lo que ocurría con esto, con esta nueva ley 21.420. ¿Van a quedar o van a quedar afectos exentos de IVA? Lo cierto es que acá la ley no se manifiesta, la ley no habla acerca de esto y la circular 50 tampoco, porque realmente no importa, no le interesa este tipo de actividades, porque esto no está catalogado como un servicio profesional y esto ya lo tienen con exención de acuerdo a lo que dice el artículo 13, número 4 de la ley del IVA, ¿ya? Entonces, todos los servicios que son de actividades, capacitaciones o para educar, ¿cierto?, son exentas antes de esta ley y después de esta ley. Por eso es que esta ley no se hace cargo, ¿cierto?, de estas actividades educacionales. Van a seguir quedando exentas. Esa es como la respuesta simple. Bueno, ya le hablé acerca del químico farmacéutico y el contador, el oficio que sacó el servicio hace muy poco. Servicios profesionales de extranjeros, también, ya lo hablamos, ¿cierto? Lo que estaba establecido en el artículo 12, letra E, número 7, donde señala alguna exención por el artículo 59 de impuesto adicional, si me prestan algún servicio del extranjero, ¿cierto? Y lo desarrollan acá en Chile, y está afecto a impuesto adicional, por supuesto que no tiene que llevar IVA. Pero si queda exento por algún motivo, ¿cierto? Dentro de estos convenios, bastantes convenios que tenemos, ¿cierto? Ahí tengo que darle una vuelta, ¿cierto? Porque puede o debe llegar a quedar afecto a IVA, ¿ya? Y el último, bueno, se me pasó el último, sorry, hay capacitaciones, lo mismo que prestar actividades educacionales. El tema de la capacitación, exactamente lo mismo, artículo 13, número 4 de la ley del IVA, sigue quedando exento. Y fin, ya no lo aburro más. Estuvo bien bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación, bastante aclaratoria. Sabemos que hay varios tecnicismos detrás de esto, hay bastante. Y bueno, el foco de nosotros como JR Consultores, JR Taxes, y bien como comentaba Carlos, es poder ayudarlos con esto. Ya nosotros somos expertos en este tipo de asesoría a nivel tributario. Detrás de Carlos hay un equipo que habla sobre estos temas tributarios, así que bienvenidos y los dejo totalmente invitados a que puedan visitarnos nuestro sitio. Y nuevamente, en JR Consultores somos expertos en servicios de outsourcing y asesoría contable, laboral, tributario, legal y back office, por lo que los dejo cordialmente invitados nuevamente a que nos puedan contactar. Nuestro sitio web lo tienen en pantalla de ambas líneas de negocio, y así nos puedan visitar también en nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, publicamos harto contenido en blog también, así que se pueden suscribir a nuestro newsletter de manera semanal. Ahora bien, varios de nuestros suscriptores, Carlos, nos dejaron muchas preguntas, nos dejaron muchas preguntas. Eso falta. Ya. Continúan quizás preguntando ahí en el chat. Y tomamos algunas preguntas de quienes completaron el formulario, ¿ya? Voy a tomar algunas preguntas del chat, pero la verdad es redundar un poco en lo que ya conversaste, Carlos. En las casuísticas que dejaste también se resume bastante bien algunas consultas que ya revisamos. Así que partamos con estos 10-15 minutitos que nos quedan. Teníamos programa hasta las 11:30, así que estamos más o menos bien en el tiempo. Ya, súper. Así que comienzo con estas preguntas, con esta ronda de consultas. Un segundito. Ya. Afecto. No, ya sí. Dale. Consulta 1, Carlos. ¿Quedan afectas a IVA las empresas de servicios médicos, dentales u otras prestaciones médicas no constituidas como sociedades profesionales en consultas privadas o centros médicos y o que presten servicio a clínicas? Cobro con factura a la clínica en este último caso.
Ya, mira, en ese caso ahí yo tengo que considerar lo que está acá como, aquí, ¿cierto? Exención a los servicios médicos ambulatorios. Acá en realidad no interesa si usted está organizado o reorganizado, ¿cierto? Como sociedad limitada. Acá no importa el tipo jurídico, lo dice también la circular 50, no importa tampoco si está siendo incluso prestada por médico. Lo que sí le interesa, ¿cierto?, el servicio que realmente están prestando. Si este servicio es ambulatorio y está, ¿cierto?, dentro de la cobertura de estos aranceles que mencionamos, va a quedar exento. Entonces, acá yo no me preocuparía mucho si soy limitada, SPA, sociedad anónima, o si soy médico o no, sino que más bien me preocuparía si qué prestación es la que estoy entregando de este servicio ambulatorio o salud ambulatoria, ¿cierto?, para poder llegar a quedar exento. Eso. Perfecto. Gracias, Carlos. Consulta No, 2. ¿Se afectarán con IVA los servicios profesionales que realizan actividades de docencia o asesoría a empresas? perdón, Felipe, no te entendí. Sí, se afectarán, bueno, esto cae como en el giro de enseñanza, pero te hago la Ya. consulta. ¿Se afectarán con IVA los profesionales que realizan actividades de docencia o asesorías a empresas? Ah, no, por supuesto que no. Esto, bueno, la ley no la toca, no toca este punto porque eso queda intacto en el artículo 13, número 4, servicios de capacitaciones. De hecho, los últimos oficios también han hablado acerca de capacitación de karate, de judo, y todo esto va a quedar exento porque son capacitaciones que están teniendo, o aprendizaje también, servicio educacional, Perfecto. exento. Sí, y esta consulta que la vi en el chat, en algún minuto del webinar lo vi. ¿Qué pasa Dale, con dale. las fundaciones? ¿Cómo le afecta este tributo? Bueno, la ley es clara, la ley 21420, en decir que solamente las sociedades de profesionales van a quedar, pueden llegar a quedar exentas de IVA. Por lo tanto, cualquier otro tipo de sociedad o organización sin fines de lucro, que son del artículo 14, letra G, que son las fundaciones, quedarían afectadas si es que están prestando este servicio. Ahora, viéndonos como siendo bien prolijo con el tema, las fundaciones no debieran llegar a tener estos servicios, ¿cierto? Porque son organizaciones sin fines de lucro. Ahora, si tienen algún tipo de servicios, ¿cierto?, profesionales, van a quedar con IVA. No hay forma de quedar exento. Otra cosa que también he visto en las fundaciones que prestan algún tipo de publicidad, marketing o capacitación. Si prestan capacitación, de igual manera, no importa quién preste la capacitación, van a quedar exentas por el artículo 13, número 4. Y si son publicidad, marketing, eso quedaría afecto. Pero en este caso, la fundación de esa manera quedaría. No puede llegar a quedar exenta porque la ley no lo dijo, la circular tampoco lo va a mencionar, solamente las limitadas quedan con esta exención. Perfecto. ¿Cómo se aplicaría el IVA a un proyecto ya iniciado antes del 1 de enero del 2023 en una licitación con el Estado? Ah, ya, sí, solamente los que están con las licitaciones con el Estado van a seguir quedando exentos, la circular lo menciona, dice que si yo firmo antes este convenio o este proyecto, ¿cierto? Todo lo que yo llegue a facturar por este proyecto va a ser exento, pero si se termina el proyecto y parto después con un contrato, después del 1 de enero del 2023, todo eso va a quedar afecto. Y la distinción con entidades privadas, vi también por el chat alguna consulta relacionada con lo mismo, pero entidades privadas. No hay una limitación por entidad privada, por lo tanto, no lo ha dicho ningún oficio, pero por lo tanto podría quedar acá y ese es un resguardo que uno debiera llegar a tener. Si yo estoy facturando, por ejemplo, estos servicios profesionales que a veces se facturan un porcentaje cuando parto y otro porcentaje cuando termino. Si justo se da en la casuística, ¿cierto?, de 2012 y año 2012 me retrocedí mucho, 2022 y 2023, una parte sería exenta y la otra debería ser afecta. No lo ha dicho en nada, ni circular ni oficio lo han mencionado, pero si no hay una exención para estos servicios de privado, eso es lo que debería llegar a pasar. Es raro. Perfecto. Carlos, ¿podemos redundar nuevamente? Vi varias consultas relacionadas con este tema. ¿Qué pasa con la factura de exportación? ¿Cómo funciona? ¿Serán afecta IVA? Vi algunas consultas respecto a este, quizás no quedó claro y quizás sí podemos redundar en ese tema. No toqué y no conversé de eso, pero las facturas que son de exportación y estoy prestando algún servicio, lo que efectivamente menciona la ley del IVA
es que en el artículo 2 se menciona que si yo tengo algún servicio de exportación que esté calificado por aduana, ¿cierto? Voy a seguir siendo exento de IVA, ¿ya? Voy a seguir siendo exento de IVA. Aun cuando la ley me diga que tengo que aplicar IVA, ¿cierto? Por esa exención de estar en el listado, si ustedes se meten a la página, pucha, no tengo el link directo, pero ustedes se meten a aduana y le colocan servicios de exportación, es un listado en Excel que se está actualizando cada 2 veces en el año, y ahí van diciendo las cosas que incluyen o que excluyen, ¿cierto? Para poder llegar a facturar sin aplicar IVA. Claro, Eso. Ahí hay que hacer una revisión, Felipe, sí o sí. quizás la pregunta iba también relacionada con lo que comentabas de con los convenios que tenemos vigentes, Chile y otros países. Pero es que el tema del convenio, lo que habla el artículo 59, son servicios que me prestan a mí, que yo pago al extranjero. Es distinto que yo preste un servicio al extranjero, ahí tendríamos que ver la normativa local de cada país. Perfecto. O sea, aplicando convenio, por supuesto, pero Convenio. si hay algo más extra, hay que aplicarlo lo del país. Exactamente. ¿Qué pasará con las sociedades de profesionales que no están construidas por profesionales del área de salud? Las sociedades de profesionales que... No, ahí la ley no se hace cargo y la circular tampoco, no interesa en realidad. Si están prestando el servicio como limitada o SPA, en realidad no importa el tipo jurídico acá, importa más bien el servicio. Es muy relacionado con la pregunta anterior, Felipe, de servicio ambulatorio. Acá va a interesar el servicio que están prestando más que el tipo jurídico o quién está prestando el servicio detrás de esta sociedad. Perfecto. Me dicen acá, mi consultora es EIRL. ¿También debe agregar IVA? Sí, si no hace nada, sí. Sí, lamentablemente, aun cuando, como les decía, varios oficios circulares mencionan que dentro de las sociedades de profesionales también se considera lo empresario individual y los IRL, esta circular 50 dijo no, esto no se puede llegar a considerar y tiene que ser, para que exista una sociedad de profesionales, una sociedad tiene que ser con más de 2 personas. O sea, 2 o más personas, eso quise decir. Perfecto. Entonces sí, si estás con ese problema, lo mejor sería transformarte en una limitada con alguien que obviamente pueda hacerlo. Perfecto. ¿Esto ocurre para empresas con factura exenta o también para servicios en boleta de honorarios? Esto ocurre con factura de servicios. Bueno, si emite boleta de honorario, como persona natural, va a seguir emitiendo boleta de honorario como persona natural. Hay una exención del 42 número 2. Y si está emitiendo factura ahora, año comercial 2012, todavía no podría llegar a ser sociedad profesional. Entonces, entendería que podría llegar a optar para poder acogerse a la opción que dice la circular a contar del 1 de enero del 2023. Podría llegar a quedar exenta, pero tiene que ser un trámite extra. No hay ninguna empresa que ahora esté facturando estos servicios profesionales, aun cuando sean limitadas y sean profesionales. Solo boletean hasta ahora. Perfecto. Carlos, vi una consulta en el chat en algún minuto también, que quizás no sea tan obvia y quizás sea bueno que nos explique qué se considera como servicios profesionales. ¿Qué se considera como servicio profesional? Buena pregunta, buena pregunta. Dentro de los servicios profesionales, principalmente lo que yo podría llegar a considerar es aquel esfuerzo que predomina por sobre un capital. Acá yo no estoy ejerciendo una actividad de comercio propiamente tal, ¿cierto? Comprando, vendiendo alguna mercadería, sino que estoy ocupando mi desarrollo intelectual o mi esfuerzo físico, ¿cierto? Para poder llegar a prestar algún servicio. Dentro de esos servicios tenemos asesorías profesionales. Dentro de las normas del artículo 12 y 13 de la ley del IVA, habla también de peluqueros, ¿cierto? Que podrían llegar a tener abogados, ingenieros, algún servicio de prestación de servicio para entregar algún informe, plano, alguna sugerencia. Todo eso podría estar encasillado dentro de estas asesorías profesionales. Perfecto. Y ya para ir finalizando, Carlos, un par de consultas más. Aquí me comentan en el chat. ¿Las empresas de servicios profesionales pueden llevar contabilidades separadas para que un socio sea independiente del otro? Las empresas de nuevo, por favor, porque si habláis de contabilidad separada, tienen que ser 2 empresas, no entendí, a ver, dale. Está bien creativa la consulta. Dale.
las empresas de servicios profesionales pueden llevar contabilidades separadas, entre comillas, para que un socio sea independiente del otro. Lo único que se me ocurre es que quizá esta persona pueda estar ganando por estas sociedades profesionales por lo que vende o por lo que gestiona. Podría llegar a ser el caso. Por ejemplo, se da en el caso de los abogados, que principalmente que tiene una cláusula donde dice, depende de lo que yo esté vendiendo, podría llegar a generar algún ingreso. No se puede llegar a llevar una contabilidad separada. La contabilidad es una, porque estás viendo la empresa, pero no es malo, ¿cierto? Si es que tiene algún software que lo pueda hacer por separación de línea de negocio o por centro de costos, que es lo que te podría aconsejar, pero tiene que tener una única contabilidad. Perfecto. Acá hay una consulta, quizás no sé si Está muy creativo hoy día. sí, Está bien, los está bien. servicios de ingeniería también, no sé por qué nace la consulta, pero preguntan si los servicios de ingeniería también. Los servicios de ingeniería, sí, claro, los servicios de ingeniería también van a quedar afecto a IVA si es que no hago nada. Tengo que cumplir con los requisitos de limitada, el socio, bla, 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 todo, exactamente igual. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Finalizamos el webinar Ya. oficialmente. Los dejo invitados a que nos puedan contactar. Ahí está el contacto @jrtaxes.cl y la página. Nos pueden escribir a través del formulario, nos pueden escribir un correo directo o nos pueden escribir a través de LinkedIn. Vamos a estar tomando sus solicitudes. Como les comentaba, nosotros ofrecemos estos servicios de asesoría. Una de las salidas que comentaba Carlos, una de las opciones es poder llegar a transformar la sociedad. También nosotros somos expertos, tenemos un equipo de abogados que los pueden ayudar en esta transformación de sociedades. Y si ya quieren planificar o hacer alguna reorganización de sus sociedades, podemos también y encantado los ayudamos. Así que muchas gracias por la Eso. asistencia, muchas gracias, Carlos. Felipe, lo último, que vi, Bueno, pasé rápido aquí las preguntas y había un tema de súper, IVA de proporcionalidad. Solamente para responder eso, para que no quede la duda. esa era Sí, la si cuestión. acá usted tiene un tipo de facturación que exenta y afecta, por supuesto que va a quedar con proporcionalidad. Acá, este tipo de factura va a tener esta consideración. Y si ustedes, en este momento, ustedes se acogen a primera, cierta categoría y van a ser... y de igual manera van a quedar afectos a IVA, estoy hablando por los servicios profesionales, en ese caso usted va a ser un contribuyente ahora afecto a IVA, por lo tanto ya no va a existir proporcionalidad si es que no tiene otro giro que sea exento y va a ser 100% crédito esta factura. Si tiene factura afecta y exenta, por supuesto que en cualquier escenario va a tener una proporcionalidad de IVA. Ya, ahora sí, me despido. Gracias, gracias, Carlos, por eso. Muchas gracias por haber escuchado. Una cosita más. El webinar está grabado, va a ser subido a la página web, va a ser enviado sus correos a quienes se suscribieron y se anotaron en el formulario. Ya están listados, se los vamos a enviar durante la próxima semana. Así que el material va a estar visible para que lo puedan revivir nuevamente y nos puedan contactar cuando guste. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos Muy por la bien, participación. Hasta súper, luego. que estén muy bien. Chao, chao.